Luego tenemos inmediatamente una semana, ¿cierto?, de receso de fiestas patrias, ¿cierto?, que transcurre desde el 14 de septiembre, ¿cierto?, hasta el viernes 18 de septiembre, en la cual, por lo tanto, no hay actividad tampoco académica. Por lo tanto, vamos a tener en este mes solo 5 clases, ¿cierto?, que es la que vamos a desarrollar hoy día, la que vamos a desarrollar los días martes 22 y miércoles 23, ¿cierto? Y lo que vamos a desarrollar el día 29 y 30 de septiembre, para solo señalar las que tenemos inmediatamente, ¿cierto?, a continuación, teniendo también presente que el miércoles 30 de septiembre tenemos la segunda evaluación, ¿cierto?, del curso de Derechos Fundamentales, ¿cierto? Por lo tanto, seguramente vamos a establecer, ¿cierto?, que esa evaluación se pueda rendir en la primera hora, digamos, ¿cierto?, a las 9:40 de la mañana, en una hora de clase, y luego retomaremos la clase, ¿cierto?, en la segunda hora, después de descansar también 10 minutos en el intertanto entre la prueba y lo que es, ¿no es cierto?, la hora de clase, porque no podemos perder ni una sola clase, digamos, de aquí a fines, ¿cierto?, del año académico. Esto también va a implicar que, por lo tanto, el desarrollo de las clases la vamos a tener que hacer, digamos, a partir fundamentalmente de fines de septiembre, con mucha menor desarrollo de los PowerPoint, digamos, donde ellos van a tener solo las enunciaciones generales, sin perjuicio de que a través de la clase profundicemos en los contenidos respectivos, pero eso va a implicar que ustedes van a tener que estudiar efectivamente, como ya se les señaló desde el inicio del año académico, por los materiales que están subidos, ¿cierto?, a Educandus, y ellos van a tener que trabajarlos efectivamente, además de tener también efectivamente el texto de la Constitución en la mano durante el desarrollo de las clases, para ir siguiendo, por lo tanto, los contenidos que vamos a ir desarrollando durante ellas, ¿cierto? Porque de lo contrario no vamos a alcanzar a terminar los contenidos, ¿cierto? Porque en el fondo, en la práctica, tenemos solo 2 meses y medio de clases en lo que es un semestre de clase, que normalmente implica a lo menos 4 meses, ¿cierto?, de clase. Aquí vamos a tener casi solo el 50% de las clases programadas, porque ya diciembre es, ¿cierto?, el momento en que se hacen las evaluaciones finales y las evaluaciones opcionales. Por lo tanto, eso de todas maneras espero que ustedes lo tengan también presente, ¿cierto?, en el desarrollo de este semestre, que va a ser mucho más concentrado, que va a ser al mismo tiempo, ¿cierto?, un semestre mucho más corto de lo que es habitualmente, producto también de que en definitiva este año académico lo empezamos tarde, porque hubo que terminar, ¿cierto?, el segundo semestre del año 2019 en marzo, ¿cierto?, y por lo tanto hemos tenido, ¿cierto?, una situación especial, además, digamos, ¿cierto?, de la pandemia del virus, ¿cierto?, que nos ha acompañado durante todo este año y nos va a seguir acompañando seguramente, ¿cierto?, hasta que termine este año académico, ¿cierto? Bien, eso es lo que en definitiva tengo que informarles al inicio, ¿cierto?, de lo que es nuestra primera sesión de clases, ¿cierto? Y Profesor, por lo tanto quisiera también preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, digamos, profesor, para en definitiva tener presente esta realidad, y obviamente, ya que van a tener prácticamente
a partir de mañana miércoles sin, ¿no es cierto?, clases, aprovechen de empezar a estudiar, digamos, para la prueba del 30 de septiembre, ¿no es cierto? Teniendo además presente que la próxima semana también es sin actividad académica, producto de la semana de receso del 18 de septiembre. Por lo tanto, se ofrece la palabra inmediatamente para que puedan hacer todas las preguntas, dudas y comentarios que estimen convenientes. Se ofrece la palabra. Profesor, esto de las Sí. clases que no se van a realizar, ¿es de todos los ramos? Es que a nosotros no nos dijeron. El Congreso Estatutario suspende todas las actividades de mañana miércoles durante toda la mañana y también durante toda la mañana del jueves 10 de septiembre. Obviamente los que tienen clase en la tarde, digamos, van a tener normalmente sus clases, digamos, y los que tienen también clases el viernes también las van a tener normalmente. Muchas gracias, profe. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Profe, una consulta. Sí. ¿Tiene decidida la modalidad de la segunda prueba? Va a ser similar a la primera. Ah, ya, o sea que va a ser escrita. Va a ser escrita, sí, y va a ser, seguramente va a cambiar un poco la modalidad porque va a ser subida a Educandus, digamos, y va a ser, yo diría, con solo un tipo de preguntas que es la de respuestas alternativas. Ya. Profesor, en este caso, no va a ser, porque la otra vez complicó marcar los circulitos. Sí, efectivamente, digamos, vamos a ver una modalidad, digamos, que en definitiva elimine esa perspectiva, digamos, quizás en el fondo marcando con un color determinado, digamos, la respuesta que ustedes consideren correcta, digamos. Pero Muchas todavía gracias. no lo hemos decidido eso y se lo informaremos adecuadamente antes, ¿no es cierto?, de la realización de la prueba. Y le informaremos también, a lo menos con una semana de anticipación, por lo tanto, el 22 o el 23 a más tardar, digamos, ¿cierto?, los contenidos también que entrarán en esa prueba, que desde ya, digamos, ustedes saben que entra todos los derechos, ¿cierto?, del primer grupo de derechos, ¿cierto?, que están dados por los derechos de la personalidad, a partir del derecho a la vida, ¿cierto?, siguiendo, ¿cierto?, con los demás derechos que vimos en ese grupo, y luego en segundo grupo de derechos que ya también hemos analizado, que son los derechos de la seguridad jurídica, que partieron, ¿cierto?, con el derecho a la igualdad ante la ley, que terminaron con el derecho a la igualdad ante los tributos del 19, número 20 de la Constitución. Y obviamente entrará también algunos derechos del pensamiento libre, que son los que entramos a analizar en esta clase, ¿cierto?, con el primer derecho que está allí, que es el derecho a la libertad de conciencia, de religión, ideológica, etcétera, ¿cierto?, y que seguirá a continuación con el derecho, ¿cierto?, fundamentalmente a la libertad de opinión, información, ¿cierto?, que también lo alcanzaremos a analizar antes de la prueba, digamos, y por lo tanto yo diría que hasta por ahí más o menos puede que llegue, ¿cierto?, el análisis que debamos efectuar, digamos, en esta materia, ¿ah?, y que entraría en la prueba, ¿no es cierto?, del miércoles 30 de septiembre. ¿Lo tienen más o menos asumido, más o menos claro? Sí, profe. Muy bien, pues entonces vamos a empezar la sesión compartiendo la pantalla, ¿cierto? Y desde este punto de vista vamos a subir
el PowerPoint, ¿cierto? Que vamos a desarrollar. ¿Se ve bien? No se ve nada. No, profe, no, profe, no está compartiendo pantalla. Sí, espérate, sí, eso es lo que estoy revisando. ¿Ahí sí? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien, vamos a partir y por lo tanto es bueno que tengan también el texto de la Constitución en la mano para ir viendo, ¿no es cierto?, el texto mismo sin perjuicio de que lo vamos a ir analizando, digamos, y por lo tanto el que vamos a analizar en este momento, perdón, es lo que se refiere a la libertad de conciencia, la manifestación de las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Y luego se nos señala que las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad fijadas por las leyes y por las ordenanzas. El inciso tercero agrega que las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgue o le reconozcan con respecto a los bienes que, ¿no es cierto?, en definitiva determinen las normas actualmente en vigor, y los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de todo tipo de contribuciones, ¿cierto? Ese es el texto, ¿no es cierto?, de lo que es el 19 número 6 de la Constitución, y como elemento complementario, ¿cierto?, en el análisis de cuáles son las fuentes de este derecho, tenemos al mismo tiempo la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 12, numeral primero y segundo. En efecto, la Convención Americana en el artículo 12, ¿cierto?, numeral primero, nos señala que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de, ¿cierto?, de desarrollo, ¿cierto?, al mismo tiempo de la religión o de creencias, como también el de cambiar de religión y de creencias, así como la libertad de profesar y, ¿cierto?, difundir la religión o sus creencias individuales y colectivamente en público como también en privado. Y el segundo párrafo nos dice que nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar, ¿cierto?, su religión, sus creencias o de cambiar de religión o de creencias, ¿cierto? Señalemos que el numeral tercero, ¿cierto?, de este artículo 12 de la Convención Americana hace a su vez señala que la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeto únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos y los derechos y libertades de los demás. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, digamos, tanto el texto de la Constitución como el texto de la Convención Americana analiza
lo que son los atributos fundamentales de esta libertad de conciencia y de la libertad, ¿cierto?, religiosa y de cultos, ¿cierto?, por una parte, y por otra parte también establece, ¿cierto?, los límites de este derecho que están dados, como aquí se señala, ¿cierto?, por la seguridad, el orden, la salud y la moral públicos y los derechos y libertades de las demás personas, ¿cierto? Señalado ello, podemos también establecer en esta perspectiva lo que establece y considera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas en su artículo 18, numeral primero, donde se considera que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Esto incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad, ¿cierto?, de manifestar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante la celebración de los ritos, las prácticas y las enseñanzas. Cabe agregar que el párrafo segundo determina que nadie puede tener prohibido la manifestación de la propia religión o de sus creencias, y la manifestación de ella estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para regular este derecho, y por lo tanto, ¿cierto?, no van a existir medidas coercitivas que vayan a menoscabar la libertad de tener o de adoptar, ¿cierto?, la propia religión o las creencias de su elección. Y finalmente, el párrafo tercero nos señala que la libertad de, ¿cierto?, de manifestar, ¿cierto?, su propia, ¿cierto?, conciencia y al mismo tiempo el desarrollo de la libertad religiosa tiene como límites, ¿cierto?, la seguridad, el orden, la salubridad y la moral públicas y los derechos y libertades de los demás. Lo mismo que establece en este sentido, ¿cierto?, el artículo, ¿cierto?, correspondiente de la Convención Americana de Derechos Humanos, como ya lo vimos anteriormente. A su vez, también podemos tener presente, como fuente en este sentido de este derecho, ¿cierto?, la Convención sobre Derechos del Niño, cuyo artículo 1, párrafo segundo, determina que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño sea protegido contra toda forma de discriminación, ¿cierto?, y de castigo a causa de su condición, las actividades u opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores o de sus familiares. Y por lo tanto, los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia y a la libertad de religión, ¿cierto? A su vez, el artículo 14.3 de esta Convención sobre los Derechos del Niño determina la libertad que tiene el niño de profesar su propia religión y sus propias creencias, las cuales estarán sujetas únicamente a las limitaciones previstas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, la moral, la salud pública y los derechos y, ¿cierto?, libertades fundamentales de los demás. A su vez, el artículo 30 señala que los estados en que existan minorías étnicas, ¿cierto?, que sean eventualmente también minorías lingüísticas, ¿cierto?, o personas de origen indígena, no se negará
a quienes pertenezcan a tales minorías o al que sea indígena el derecho que le corresponde en común con los demás miembros de su propia etnia, de tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su religión y a emplear su propio idioma, ¿cierto? Por lo tanto, estos aspectos, ¿cierto?, de la Convención sobre el Derecho del Niño también tenemos que tenerlas presentes, ¿cierto?, cuando hagamos el análisis de este derecho. Por lo tanto, vamos a partir con el desarrollo de algunos conceptos, ¿cierto?, que son necesarios para poder desarrollar, ¿cierto?, este derecho fundamental. En este sentido, podemos decir que la conciencia, ¿cierto?, que es, en definitiva, ¿cierto?, el fundamento de la libertad de conciencia, constituye el núcleo central y básico de la personalidad de todo ser humano. Ella estructura la conformación de la persona humana, posibilitando la integridad, ¿cierto?, del desarrollo del individuo y también del desarrollo de su personalidad, ¿cierto? Y la libertad de conciencia, por tanto, ¿qué protege? Protege el proceso racional, ¿cierto?, reflexivo, de elaboración intelectual del ser humano y su adhesión a concepciones valóricas o a creencias, sean estas de carácter religioso, ideológico, políticas o de cualquier otra naturaleza, como también el derecho a rechazar aquellas concepciones que la persona considere erróneas, pudiendo al mismo tiempo, ¿cierto?, en esta perspectiva, ¿cierto?, siendo esta libertad de conciencia, ¿cierto?, desarrollada en el fuero interno de la persona. Ese fuero interno de la persona tiene un carácter inviolable y ello, por lo tanto, plantea una exigencia también para la persona de ser coherente y de comportarse, ¿cierto?, externamente de acuerdo con las concepciones que ella haya asumido, ¿no? Podemos también señalar en tal sentido que la libertad de conciencia pasa a ser, por lo tanto, la facultad que tienen todas las personas para formarse su propio juicio sin ningún tipo de interferencias, el derecho a pensar con plena libertad, lo que posibilita la propia selección o determinación de valores de acuerdo con los cuales formula su propia vida y la conformación de su obrar personal y también, ¿cierto?, el modo de desarrollo de esa vida conforme a los imperativos de su conciencia. La conciencia es, por tanto, el ámbito más elevado e importante de la interioridad del ser humano y no puede ser nunca coaccionable, vale decir, objeto, ¿cierto?, de fuerza por parte de terceros. Señalemos al mismo tiempo, por lo tanto, que esta libertad de conciencia protege el fuero interno de la persona humana, la integridad del proceso, ¿cierto?, de desarrollo de su conciencia, la autenticidad, ¿cierto?, de la persona, constituyendo un derecho de defensa frente a cualquier tipo de intromisiones que pretendan violentar la conciencia de la persona. El sujeto de la conciencia es, por lo tanto, el ser humano en su realidad, ¿cierto?, concreta, en lo que es él y no en aquello que tiene, ¿cierto?, en definitiva, de relación con otros seres humanos. La conciencia, por lo tanto, constituye con el individuo
una unidad de carácter indisoluble. La persona es tal con su conciencia, lo que lo diferencia a este derecho de otros derechos, como la libertad de creencias, y donde el individuo adhiere, ¿cierto?, a una religión, a una filosofía, a una ideología, ¿cierto? Por lo tanto, la libertad de conciencia exige asimismo a todos los individuos una actuación, como ya dijimos, conforme a los propios juicios morales, ¿cierto?, que la persona haya desarrollado a través, ¿cierto?, de su reflexión, de su discernimiento, ¿cierto?, que se concreta, ¿cierto?, en el desarrollo de su conciencia. A su vez, podemos decir, en este sentido, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, es la primera sentencia que emitió en un caso chileno, que fue el caso La Última Tentación de Cristo, ¿cierto? Ella señala que el artículo 12 de la Convención, ¿cierto?, que protege el derecho a la libertad de conciencia y de religión, permite, por lo tanto, a las personas conservar, cambiar, ¿cierto?, profesar y divulgar su religión y sus creencias, ¿cierto?, siendo este un derecho que constituye base o cimiento de la sociedad democrática, ¿no? Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, tener presente que esta libertad de conciencia y religión permite, ¿cierto?, conservar la religión, ¿cierto?, cambiar de religión, profesar las creencias que se tengan y eventualmente también divulgar su religión y sus creencias, ¿cierto? Y por lo tanto, en esta perspectiva, ¿cierto?, estos son lo que podríamos denominar los elementos, ¿cierto?, básicos de este derecho. A su vez, Profe, en su... Sí, dígame nomás. perdón que le interrumpa, es que antes de salir de vacaciones, de este pequeño receso que tuvimos, Sí, tuvimos que resolver un caso con los ayudantes que se trataba sobre la libertad de conciencia de una persona que llegaba ya, muy herida a un hospital, una clínica, y la cosa es que ellos tenían que hacerle transfusión de sangre así como urgentemente porque si no la persona se iba a morir, pero la persona era de una religión que no me acuerdo cuál era, pero que no permitía las transfusiones de sangre. Entonces había que ya, hacer un recurso de amparo porque esa persona posteriormente se podía querellar contra la clínica por haberle hecho esa intervención. Entonces, yo siempre quedé con la duda, a pesar de que igual resolvimos el caso, de ahí prevalecería el derecho a vida o no. Porque habían sentencias que en algunas le daban el favor a las clínicas y en otras le daban el favor al paciente, entonces que como en la misma. Bueno, en el ámbito del derecho siempre se producen casos críticos, digamos, ¿cierto? Ahora va a depender también de la persona que estaba en dicha situación. En esa perspectiva, tendríamos que decir efectivamente que ahí hay un conflicto entre la libertad, ¿cierto?, de conciencia y de religión de la persona con el derecho, ¿cierto?, por otra parte, a la integridad y el derecho a la vida, ¿cierto?, de la persona, ¿cierto? Cabe aquí determinar que, en definitiva, si la persona llegó, ¿cierto?, a un recinto hospitalario o a una clínica, es porque, en definitiva, esa persona buscaba el apoyo médico para que, de acuerdo a los conocimientos médicos, ¿cierto?, pudiera, en definitiva, esa persona, ¿cierto?, conservar su vida, ¿cierto?, y su integridad física y psíquica, ¿cierto? Ahora, dentro de esa
perspectiva, vamos a encontrar que ese es hoy día un falso problema, ¿cierto? Porque efectivamente hoy hay sustancias, ¿cierto?, que se han elaborado, digamos, que en definitiva permiten reemplazar la sangre, ¿cierto?, por dichas sustancias, y por lo tanto esas sustancias, ¿cierto?, reemplazan, por lo tanto, la función que cumple la sangre, ¿cierto?, dentro del cuerpo humano, en la perspectiva de hacer, ¿cierto?, obviamente, transfusiones transitorias de esas sustancias, digamos. Eso, por lo tanto, permite que la persona salve, por lo tanto, su libertad de conciencia y su libertad religiosa, y al mismo tiempo el equipo médico, ¿cierto?, pueda salvar, ¿cierto?, la tarea y su deber deontológico, ¿cierto?, de, en definitiva, proteger la vida y la integridad de la persona, ¿cierto? Ahora, en todo caso, ¿cierto?, históricamente, cuando no existía, ¿cierto?, esa sustancia que hoy día afortunadamente ya existe, ¿cierto?, se presentaba efectivamente un problema de conflicto, ¿cierto?, entre la libertad de conciencia y religiosa de la persona y, ¿cierto?, la libertad, ¿cierto?, y el derecho, ¿cierto?, que tenía el equipo médico, ¿cierto?, a desarrollar la actividad médica para salvar la vida de esa misma persona, ¿cierto? Ahora, desde ese punto de vista, los tribunales chilenos, ¿cierto?, tendieron siempre, ¿cierto?, a privilegiar el derecho a la vida sobre la libertad religiosa, ¿cierto?, en el ámbito de las atenciones médicas. Sin perjuicio de eso, cabe también señalar que hoy día el tema también está regulado por la ley, ¿cierto?, en la medida en que hay una ley que regula los derechos de los pacientes. Y por lo tanto, ¿cierto?, esa ley obliga, ¿cierto?, a otorgarle al paciente toda la información, ¿cierto?, médica necesaria para que él adopte la decisión, ¿cierto?, y eventualmente pueda rechazar, ¿cierto?, un procedimiento médico, ¿cierto?, si así lo estima adecuado. Por lo tanto, hoy día ello ocurre así, ¿cierto?, fundamentalmente con las personas adultas, ¿cierto? Ahora, con los menores de edad, ¿cierto?, normalmente, sin perjuicio de que si el menor ya tiene un cierto desarrollo, ¿cierto?, se le consulta su opinión, digamos, pero al mismo tiempo, generalmente todavía los tribunales optan, ¿cierto?, por proteger la vida del menor, digamos, ¿cierto?, en virtud de hacer prevalecer ese derecho a la vida y a la integridad de la persona sobre, ¿cierto?, lo que es la libertad de conciencia y de religión, en la medida, ¿cierto?, en que el menor todavía no tiene, ¿cierto?, una conciencia, ¿cierto?, suficientemente desarrollada, en la medida, ¿cierto?, en que está en un proceso, ¿no es cierto?, de evolución y de desarrollo. Eso es lo que podría señalarte sobre dicha materia, digamos, sin perjuicio de que en este sentido vuelvo a señalar la jurisprudencia, ¿cierto?, en esta perspectiva es todavía ambivalente, vale decir, ¿cierto?, tiende a respetar la libertad de conciencia, pero, ¿cierto?, eventualmente hay otros tribunales que privilegian el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona respecto a la libertad de conciencia, especialmente cuando estamos en presencia de menores de edad, donde, ¿cierto?, están en el proceso, ¿cierto?, de desarrollo de su propia conciencia y de su propia capacidad de discernimiento,
y por lo tanto no tienen todavía la madurez, ¿cierto?, que tienen las personas adultas, ¿cierto?, para tomar decisiones en el plano, ¿cierto?, de lo que son los procesos de naturaleza médica. Por lo tanto, esto es lo que podría decirte respecto a lo que me consultas. Si seguimos avanzando, ¿cierto?, en lo que estamos desarrollando, que es el artículo 12 de, ¿cierto?, la Convención Americana sobre Derecho, ¿cierto?, a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, ¿cierto?, vamos a encontrarnos que también en este sentido la Corte Interamericana, en el caso de la última tentación de Cristo, también señaló que en su dimensión religiosa, ¿cierto?, constituye este derecho y esta libertad, ¿cierto?, un elemento trascendental para la protección de las convicciones de los creyentes y también para el desarrollo de su respectiva forma de vida. Cabe señalar, por lo tanto, que esta libertad de conciencia implica también, ante un conflicto de conciencia, el derecho de obedecer, ¿cierto?, a sí mismo antes que al Estado, y por lo tanto negarse a actuar en contra de sus valores y de sus creencias, cualquiera sea la perspectiva, ¿cierto?, lo que en definitiva va a constituir un elemento que aparece, ¿cierto?, como implícito, como un derecho implícito, ¿cierto?, en el ordenamiento jurídico, ya que no está explicitado propiamente tal, que es el derecho que tienen las personas a establecer la objeción de conciencia. En este sentido, el individuo no puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia, y en tal sentido la objeción de conciencia forma parte de las facultades que integran el contenido del derecho a la libertad de conciencia, constituyendo una de sus manifestaciones, ¿no? Y por lo tanto, la objeción de conciencia, ¿no?, forma parte de la manifestación del derecho a la libertad de conciencia. En este sentido, ¿cuánto, ¿cierto?, puede hablarse de una objeción de conciencia? En el caso de una objeción de conciencia, no se puede cuestionar la legitimidad de los deberes que son objeto de la objeción, sino lo que se va a cuestionar va a ser la necesidad de la conducta personal del objetor de conciencia cuando no se afectan derechos de terceros o al mismo tiempo no se vulneran necesidades sociales, lo que implica además un simple incumplimiento de una obligación jurídica, sino al mismo tiempo el reemplazo de esa obligación jurídica por otro deber jurídico que pueda ser relevante para la sociedad. Por lo tanto, un objetor de conciencia no se puede quedar simplemente con la perspectiva de que no va a desarrollar una determinada actividad en virtud de que su conciencia, ¿cierto?, no le permite desarrollar esa conducta o esa actividad, sino que al mismo tiempo, ¿cierto?, esto implica que esa conducta, ¿cierto?, va a tener que reemplazarla por otra que en definitiva, ¿cierto?, contribuya de todas maneras, ¿cierto?, al cumplimiento de una necesidad de carácter social, ¿no? Por lo tanto, la persona a la que ante un mandato jurídico se le plantea una objeción de conciencia, el Estado debe brindarle una alternativa
si dicha objeción de conciencia no genera, por lo tanto, una consecuencia que sea intolerable para el bien común. Asimismo, es necesario precisar que la objeción de conciencia es un caso límite en el cual el Estado debe actuar con cierta tolerancia, ¿cierto? Por lo tanto, la objeción de conciencia, en términos, ¿cierto?, precisos, podemos decir que es la oposición que desarrolla una persona, un individuo, por razones morales, al cumplimiento de un deber jurídico concreto que él debe realizar directa y actualmente. Vuelvo a repetir, ¿cierto?, en la oposición de un determinado individuo o persona por razones morales al cumplimiento de un deber jurídico concreto que él debe realizar directa y actualmente. En este sentido, la objeción de conciencia no garantiza, en este sentido, la perspectiva de abstención del objetor, sino su derecho, ¿cierto?, a ser declarado exento de un deber que, de no existir tal declaración, sería exigible incluso bajo coacción, porque es un deber de todas las personas cumplir con la ley, ¿cierto? Señalado esto, podemos decir que solo existe objeción de conciencia cuando estamos ante la presencia de un conflicto objetivo de conciencia, cuando por lo tanto hay un conflicto moral insoslayable con un deber jurídico, ¿cierto?, que tiene su fundamento en postulados religiosos o ideológicos conocidos. Y por lo tanto, dicho derecho a la objeción de conciencia tiene límites, los cuales deben basarse, por lo tanto, en valores o bienes constitucionalmente asegurados, los cuales no pueden desnaturalizar el contenido del respectivo derecho, ¿cierto? Por lo tanto, este derecho a la objeción de conciencia consiste en una pretensión de que una norma, ¿cierto?, que forma parte del ordenamiento jurídico, ¿cierto?, dispense a la persona obligada del cumplimiento del deber jurídico, que en otra situación, ¿cierto?, en otra hipótesis correspondería cumplir, o que le exima de la responsabilidad jurídica por dicho incumplimiento del deber jurídico. Este derecho, por lo tanto, requiere de una cierta regulación, es decir, requiere de que exista un procedimiento para el ejercicio o el goce del derecho a la objeción de conciencia, que se materializa en la exención de cumplir el deber jurídico que se encuentra en conflicto, ¿no es cierto?, moral, ¿no es cierto?, que a su vez ese conflicto moral se encuentre acreditado, ¿cierto?, por la persona. Dicha regulación debe tener en consideración dicha objeción y también los demás derechos, bienes y valores constitucionales, buscando siempre una optimización de cada uno y de todos los derechos, ¿cierto?, sin que se afecte su contenido esencial, dentro de una perspectiva finalista, unitaria, sistemática y de concordancia práctica de cada uno y de todos los preceptos constitucionales. Señalemos, por lo tanto, que le corresponde al legislador regular, ¿cierto?, y configurar este derecho a la objeción de conciencia, no pudiendo en todo caso el legislador afectar su contenido básico esencial, que le permite ser reconocible como tal, como es la facultad de incumplimiento de un deber de derecho público que implica una actuación directa de la persona,
opuesta radicalmente, ¿cierto?, a su conciencia, ¿cierto?, y por lo tanto que le hace a dicha persona plantear dicha objeción, ámbito que no va a poder ser desconocido ni tampoco limitado en su contenido esencial, ¿cierto?, por el legislador. En este sentido, la aplicación, por lo tanto, de una ley que establece un deber jurídico a un objetor de conciencia sería inconstitucional, ¿cierto? Y desde este punto, ¿cierto?, debe realizarse una adecuada ponderación de los valores jurídicos constitucionales en las circunstancias, ¿cierto?, del caso concreto, pudiendo eventualmente ser recurrido dicho acto de, ¿cierto?, aplicación de ese deber jurídico a través, ¿cierto?, de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la cual conoce el Tribunal Constitucional. Asimismo, un tribunal ordinario, en caso de duda sobre la aplicación constitucional o no de la ley, puede plantear también, ¿cierto?, en este sentido, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que éste, ¿cierto?, resuelva en el caso concreto si hay una aplicación, ¿cierto?, en esas circunstancias concretas de la persona, ¿cierto?, un acto, ¿cierto?, que en definitiva genere un efecto inconstitucional. Cabe también señalar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 8, párrafo 3º, literal C, ¿cierto?, segundo romano, considera, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, como trabajo forzoso al servicio militar y por lo tanto establece la necesidad de un servicio sustitutorio del mismo en los países donde, ¿cierto?, se acepte la exención por razones de conciencia. Por lo tanto, hay así un reconocimiento indirecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿cierto?, de que en definitiva, ¿cierto?, pueda existir en los ordenamientos jurídicos, los estados, ¿cierto?, la posibilidad de eximirse del cumplimiento de los servicios militares, ¿cierto?, basados en razones de conciencia. Señalemos al mismo tiempo que en el ámbito del derecho comparado constitucional, la objeción de conciencia y su regulación jurídica frente al servicio militar obligatorio en virtud de la objeción del uso de la violencia, ¿cierto?, está constitucionalmente protegido en el artículo 30, párrafo 2º, por ejemplo, de la Constitución española. A su vez, la objeción de conciencia se encuentra también protegido por la Ley Fundamental de Bonn, es decir, la Constitución alemana, en el texto de ella, donde se establece que nadie podrá ser obligado, ¿cierto?, a actuar contra su conciencia, a realizar el servicio militar, ¿cierto?, con armas, de acuerdo, ¿cierto?, con la regulación que debe concretarse por una ley federal, ¿cierto? A su vez, podemos decir que hay diversas materias donde puede aplicarse la objeción de conciencia. En este sentido, donde más se utiliza la objeción de conciencia ha sido en el servicio militar obligatorio, pero también, como ya se ha expresado, en el desarrollo de determinados tratamientos de salud obligatorios, ¿no?, o eventualmente en materia de desarrollo de trabajos, ¿no?, en días sábados, cuando por motivos religiosos la persona, ¿cierto?, tiene prohibido, ¿cierto?, por su religión trabajar durante el día sábado. O también, ¿cierto?, hay objeción de conciencia
en materia de realización de determinadas prestaciones médicas, ¿cierto?, por razones también morales, ¿cierto?, y de concepción eventualmente religiosa. Por lo tanto, hay distintas materias en las cuales puede hacerse efectiva la objeción de conciencia. En este sentido, ¿cierto?, hay ya una sentencia del Tribunal Constitucional chileno, que es el rol 3729 del año 2017, ¿no?, donde en definitiva se refiere a la materia en su párrafo 133, donde señala que la objeción de conciencia, para decir el rechazo a una práctica o deber que pugna con las íntimas convicciones de una persona, es precisamente una manifestación de la libertad de conciencia asegurada en nuestra Constitución en su artículo 19, número 6. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional reconoce, ¿cierto?, a la objeción de conciencia como una de las manifestaciones de la libertad de conciencia que debe ser asumida por el ordenamiento jurídico. Y en este sentido, ¿cierto?, en la misma sentencia 3729 se establece que la objeción de conciencia se reconoce, ¿cierto?, a través de sentencias de tribunales o cortes constitucionales, como es el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional, en que mediante la sustracción de algunos, ¿cierto?, vocablos de la ley de regulación de las tres causales de, ¿cierto?, el aborto, ¿cierto?, en definitiva amplió la objeción de conciencia de las personas individuales que establecían, ¿cierto?, la ley para los integrantes de equipos médicos, ¿cierto?, que podían, por lo tanto, ejercer la objeción de conciencia por razones morales, y lo amplió a la objeción de conciencia institucional, debiendo respetarse, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, esa objeción, que en este caso ya no sería realizada por personas, sino que sería realizada por instituciones, ¿cierto?, que en definitiva debieran realizar conductas que fueran contrarias a su perspectiva religiosa o ideológica. En este sentido, por lo tanto, en nuestra opinión al menos, ¿cierto?, el Tribunal Constitucional se excedió, ¿cierto?, porque en definitiva actuó en contra de lo que manifestaba expresamente el proyecto de ley, que circunscribía la objeción de conciencia de las personas que integraban los equipos médicos, ¿cierto?, a poder ejercer esa objeción de conciencia frente al aborto, pero el tribunal, ¿cierto?, eliminando algunas negaciones que decían que ello no debía aplicarse, ¿cierto?, a instituciones, en definitiva, ¿cierto?, eliminando las expresiones negativas, ¿cierto?, las convirtió en expresiones positivas, y de esta manera, por lo tanto, no solo reconoció, ¿cierto?, la objeción de conciencia de las personas que integraban los equipos médicos, ¿cierto?, ante una perspectiva de aborto, sino que la extendió, ¿cierto?, a determinadas instituciones, las cuales se les permitió también, ¿cierto?, por sus concepciones religiosas o ideológicas, ¿cierto?, también plantear objeciones al desarrollo, ¿cierto?, de abortos en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto? Podemos decir así que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra regulada la objeción de conciencia hoy a través del Código Sanitario. Y así esta objeción de conciencia institucional se encuentra actualmente en el artículo 119 ter, párrafo final, del inciso primero de dicho artículo, que fue incorporado por la ley 21.030, ¿cierto? Y así ese artículo 19 ter señala lo siguiente: el médico cirujano requerirá
requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las circunstancias descritas en el inciso primero del artículo 100, y no alcanzo a ver el número exacto, digamos, ¿cierto? Ustedes lo ven mejor, ¿cierto? Debe abstenerse de realizar, ¿cierto?, ese tratamiento cuando hubiese manifestado objeción de conciencia al director del establecimiento de salud en forma escrita y previa. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que le corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico de intervención. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato otro profesional que no sea objetante de conciencia a la paciente respectiva, ¿cierto? Cabe, a su vez, señalar, ¿cierto?, que la regulación española a la objeción de conciencia, también en materia de interrupción del embarazo, ¿cierto?, en definitiva, también está establecida, pero a diferencia de la sentencia del Tribunal Constitucional chileno y siguiendo la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el legislador español en la Ley Orgánica 2 del año 2010, ¿cierto?, en materia, ¿cierto?, fundamentalmente reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, reconoce la objeción de conciencia de las personas que integran los equipos sanitarios y por lo tanto la objeción, ¿cierto?, es de los individuos que forman parte del equipo médico, ¿cierto?, y por lo tanto es una objeción de individuos y no de instituciones, ¿cierto?, como en el fondo aceptó, ¿cierto?, el Tribunal Constitucional chileno. Así, por ejemplo, se establecen, ¿cierto?, que los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho a la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad, ¿cierto?, a las respectivas prestaciones pueda resultar menoscabado por el ejercicio de la objeción de conciencia. El rechazo, ¿cierto?, a la negativa de la intervención, ¿cierto?, en el caso de interrupción del embarazo por razones de objeción de conciencia es siempre una decisión individual del personal que está directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito. En todo caso, los profesionales sanitarios, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, deberán, ¿cierto?, sustituir a esos profesionales o a esos miembros del equipo médico, ¿cierto?, para una adecuada atención médica de la mujer, ¿cierto?, y en definitiva, ¿cierto?, ello deberá, ¿cierto?, por lo tanto, implicar igualmente la atención de la mujer y el hecho, ¿cierto?, de practicarle, ¿cierto?, la interrupción del embarazo solicitado, ¿no? También cabe señalar que en Francia existe la regulación de la objeción de conciencia, ¿no?, y ella ya se encontraba regulada por ley desde el 8 de julio de 1983, ¿cierto?, estableciendo un estatuto del objetor de conciencia, el cual puede invocar todo motivo de conciencia. Y por lo tanto, el rechazo a la objeción de conciencia puede eventualmente ser revisado jurisdiccionalmente, ¿no?, por un tribunal administrativo, el cual debe resolver el conflicto con urgencia. El objetor de conciencia, ¿no?, en definitiva, deberá, en todo caso, concretar un servicio civil en reemplazo, ¿cierto?, por ejemplo, del servicio militar, si en definitiva, ¿cierto?, es objetor de conciencia precisamente por ser contrario al uso de la violencia. Señalemos al mismo tiempo que la objeción de conciencia no puede confundirse con la desobediencia civil, ¿cierto? Y por lo tanto, la objeción de conciencia, ¿cierto?,
podemos decir que se distingue de la desobediencia civil porque esta última se dirige contra una institución o una política y no contra un deber, ¿cierto?, concreto y actual, que es, en definitiva, a lo que se dirige la objeción de conciencia. Asimismo, la desobediencia civil implica comportamientos activos de llamada de atención a la opinión pública, de incumplimiento de, ¿cierto?, obligaciones establecidas por el ordenamiento jurídico y que son desarrolladas generalmente en forma colectiva y no individual, ¿cierto?, como es el caso de la objeción de conciencia. Y en este sentido, ¿cierto?, cabe también señalar que el Tribunal Constitucional ha hecho también esta distinción en la sentencia del 28 de agosto de 2017. Por lo tanto, debemos distinguir claramente lo que es la objeción de conciencia, ¿cierto?, de los actos que son de desobediencia civil, ¿cierto?, como ya hemos señalado. Una vez superado el tema de la libertad de conciencia y a su vez de la objeción de conciencia, tenemos que plantear que este artículo 19, número 6, ¿cierto?, en la práctica también afirma las libertades de creencias. En este sentido, la libertad de creencia comprende las referencias a una relación con un ser superior en una dimensión diferente a la del mundo sensible. Por lo tanto, se refiere al mundo de la trascendencia, lo que lleva, ¿cierto?, en una determinada perspectiva a la libertad religiosa. Pero también comprende las relaciones con el mundo sensible, con la realidad circundante, ¿cierto?, y desde esta segunda perspectiva, ¿cierto?, la libertad de creencia lleva también a la libertad ideológica. Por lo tanto, son parte de la libertad de creencias tanto la libertad religiosa como la libertad ideológica. Avancemos en el ámbito de la libertad religiosa en primer lugar. Y digamos que la libertad religiosa en su dimensión subjetiva es la facultad de las personas para desarrollar o no desarrollar una fe en un ser superior, asumiéndola tanto individual como colectivamente, practicándola en público o en privado, mediante el culto, las prácticas, las enseñanzas, el cumplimiento de ritos y las ordenanzas, ¿cierto?, según sus exigencias, como asimismo el derecho de declarar la religión que se profesa, evitando así ser, ¿cierto?, discriminado o sujeto a prejuicios por asumir y ejercer un determinado credo o una determinada realización de actos religiosos. Por lo tanto, las personas nunca están obligadas a declarar, ¿cierto?, sus perspectivas religiosas. Y por lo tanto, solamente, ¿cierto?, si las personas lo estiman adecuado, podrán explicitarlo, pero ninguna persona puede ser obligada, ¿cierto?, a explicitar, ¿cierto?, su perspectiva religiosa. Señalemos también que esta libertad religiosa, ¿cierto?, tiene una dimensión objetiva, ¿cierto?, que implica la pertenencia o no pertenencia a una determinada comunidad de creyentes, ¿cierto? En este sentido, el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la última tentación de Cristo,
permite a las personas conservar, cambiar, profesar y divulgar sus creencias, su religión, señalando que tal derecho es, como ya lo dijimos antes, un cimiento de la sociedad democrática, una base, por lo tanto, de la sociedad democrática, agregando que en su dimensión religiosa constituye un elemento trascendental en la protección de las convicciones de los creyentes y de su respectiva forma de vida. En este sentido, podemos decir que el derecho a la libertad religiosa en su dimensión objetiva, del derecho a la libertad, marca los confines también de la neutralidad del Estado, el cual debe respetar las diversas expresiones religiosas, ¿cierto?, de los integrantes que forman parte de la sociedad. Y por lo tanto, el Estado debe remover los obstáculos que se opongan, ¿cierto?, precisamente a que, en definitiva, las personas puedan desarrollar las diferentes creencias religiosas. A nadie, por lo tanto, se le puede imponer, ¿cierto?, una perspectiva, ¿cierto?, religiosa, como a nadie se le puede exigir, ¿cierto?, que a su vez no tenga creencias religiosas. Y por lo tanto, el tener o no creencias religiosas es parte de la libertad, ¿cierto?, de cada ser humano. Y por lo tanto, el Estado debe garantizar la protección al reconocimiento de la libertad religiosa como derecho fundamental, como asimismo el derecho de las personas a explicitar o no explicitar, según ellas determinen, sus creencias o su perspectiva religiosa. Señalemos, a su vez, ¿cierto?, que en esta perspectiva, ¿cierto?, el Estado podemos calificarlo, ¿cierto?, de acuerdo, ¿cierto?, a cómo se sitúe frente a la libertad religiosa. Y en este sentido, vamos a poder encontrarnos con estados confesionales, los cuales pueden ser autoritarios, ¿cierto?, o más liberales, cuando ellos asumen oficialmente una perspectiva de religión como, ¿cierto?, oficial del Estado, ¿cierto?, y en este sentido el Estado confesional autoritario, ¿cierto?, persigue eventualmente cualquier otra concepción religiosa distinta a la oficial, ¿cierto? Así podemos decir que hay todavía estados confesionales, ¿cierto?, de carácter autoritario en el mundo, por ejemplo, musulmán, ¿cierto?, como es el caso de Irán, donde al mismo tiempo, ¿cierto?, por lo tanto, el Estado tiene una religión oficial, ¿cierto?, y esa religión oficial no permite, ¿cierto?, la práctica de otras concepciones religiosas, ¿cierto?, aún dentro de la concepción musulmana, ¿cierto?, ya que si, por ejemplo, ¿cierto?, la concepción dominante es chiita, ¿cierto?, no se puede practicar, ¿cierto?, en este sentido la interpretación sunita, ¿cierto?, en materia, ¿cierto?, de libertad religiosa. Señalemos también, por otra parte, el Estado tiene así, ¿cierto?, frente a la religión diversas opciones, ¿cierto? Como ya hemos dicho, ¿cierto?, la primera opción que tiene el Estado es ser un Estado confesional, como en la práctica lo fue también el Estado chileno, ¿cierto?, hasta la Constitución de 1833. ¿Cierto? Este Estado confesional, como ya hemos dicho, puede ser autoritario o puede ser tolerante, ¿cierto? En este sentido, el Estado confesional autoritario es el que impide, ¿cierto?, la posibilidad
de tener otras confesiones religiosas y practicarlas, ¿cierto? Mientras que el Estado confesional tolerante, si bien, ¿cierto?, se identifica con una confesión religiosa, posibilita, ¿cierto?, el desarrollo, ¿cierto?, en privado o eventualmente en público de otras confesiones religiosas, ¿cierto? A su vez, ya hemos dicho que el caso de Irán, ¿cierto?, es claramente, ¿cierto?, una perspectiva actualmente vigente de un Estado confesional autoritario, ya que persigue las otras concepciones religiosas, ¿cierto?, distintas de la oficial que tiene una determinada interpretación del Corán, ¿cierto?, dentro de la concepción religiosa musulmana. Después tenemos estados confesionales que son tolerantes. En este sentido, el estado confesional tolerante es aquel que reconoce una religión como oficial del Estado, pero posibilita que se asuman otras confesiones religiosas. Es, por ejemplo, lo que ocurre en el Reino Unido, vale decir, ¿cierto?, en Inglaterra, también en lo que ocurre en Dinamarca, en Suecia, y también en algunos estados musulmanes que sin perjuicio, ¿cierto?, de adscribirse a una determinada religión, ¿cierto?, e interpretación del Corán, posibilitan, ¿cierto?, que otros grupos religiosos, musulmanes o de otras religiones, también puedan practicar sus distintas concepciones religiosas. Luego tenemos lo que podemos denominar el estado aconfesional, que es aquel que no asume oficialmente ninguna confesión religiosa. Por lo tanto, existe una separación entre el Estado y las confesiones religiosas, donde cada uno de los estados, ¿cierto?, y además de los grupos, ¿cierto?, que se encuentran dentro de él, adquieren autonomía respecto de los otros, en lo que en definitiva, ¿cierto?, permite, por lo tanto, un pluralismo religioso sin perjuicio, ¿cierto?, de una posible situación de especial colaboración del Estado con alguna de las religiones que sea considerada preponderante dentro de la sociedad respectiva. Señalado ello, podemos decir que en este sentido, ¿cierto?, encontramos el Estado español, quien tiene una relación con la Iglesia Católica, ¿cierto?, por ser la concepción religiosa mayoritaria del pueblo español, tal como lo reconoce el artículo 16 de la Constitución española, y es también el caso, ¿cierto?, de otros estados donde la religión católica es especialmente protegida, ¿no?, como ocurre en el caso argentino, también con el artículo 2 de la Constitución argentina, y es también el caso de Grecia, con la Constitución de 1975, que señala a la Iglesia Ortodoxa Oriental de Cristo como religión dominante en el respectivo país. Luego tenemos los estados laicos. El estado laico puede subclasificarse a su vez en estado laico tolerante y en estado laico autoritario. El estado laico tolerante es aquel estado que permanece al margen de todas las expresiones religiosas, sin perjuicio de que dicho estado va a respetar, asegurar y garantizar a los miembros de dicha sociedad la facultad de asumir o no asumir creencias religiosas y al mismo tiempo no ser discriminado o perseguido por el hecho de tener o no tener exigencias, ¿cierto?, o creencias religiosas, como es, por ejemplo, el caso de Francia, ¿cierto? A su vez,
tenemos el Estado laico tolerante y el Estado laico y democrático constitucional de nuestros días, que es respetuoso del pluralismo religioso e ideológico, aparece generalmente como neutral ante las diversas opciones religiosas o ideológicas, garantizando el libre desarrollo del derecho a la libertad religiosa o ideológica, como ocurre, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en Ecuador, México, Costa Rica, Perú, Paraguay, ¿cierto? O en países también europeos como Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Grecia, Portugal, para solo señalar algunos ejemplos, ¿cierto?, en esta perspectiva. Por lo tanto, el respeto estatal a la libertad religiosa y a la autonomía de los estados en relación a las concepciones religiosas garantizan, por lo tanto, el pluralismo propio del Estado democrático constitucional, ¿cierto?, e impone, por lo tanto, al Estado una situación de neutralidad frente a las concepciones religiosas, que al mismo tiempo, ¿cierto?, se adecúa, ¿cierto?, y, por lo tanto, hace, ¿cierto?, respetar el principio de no discriminación o el principio de igualdad, ¿cierto?, en este sentido, sin olvidar las reglas de cooperación y de no poner obstáculos a la expresión de las diferentes confesiones de carácter religioso, ¿cierto? Señalemos en este sentido, ¿cierto?, que esto es lo que podemos a su vez señalar en esta perspectiva, ¿cierto?, señalando también que, para cerrar este aspecto del análisis, ¿cierto?, existen también lo que podemos denominar estados laicos autoritarios. Y cuando estamos frente a un estado laico autoritario, que es aquel en que, en definitiva, no se permite de forma pública la manifestación de creencias religiosas, las cuales están reguladas restrictivamente para su desarrollo solo en un culto privado. Y incluso se ha llegado en algunos estados laicos autoritarios, ¿no?, a poner, ¿cierto?, el desarrollo de una concepción religiosa, ¿cierto?, al margen del ordenamiento jurídico respectivo. Esto es lo que pasó, por lo menos en Albania, ¿cierto?, durante una parte importante del siglo XX, donde en definitiva, ¿cierto?, se obligaba, ¿cierto?, a que no hubiera ningún tipo de manifestación religiosa de carácter público, ¿cierto? Y por lo tanto se obligaba, ¿cierto?, a que no se desarrollaran en este sentido, ¿cierto?, manifestaciones religiosas. Vamos a quedar hasta aquí, son ya las 11 de la mañana. Vamos a cerrar transitoriamente el PowerPoint y vamos, ¿no es cierto?, a, como siempre lo hemos hecho, ¿cierto?, a consultar si hay alguna duda, pregunta que ustedes quieran realizar sobre lo que ya hemos analizado en esta primera hora de clase. Se ofrece, por lo tanto, la palabra a quien quiera intervenir. Preguntas, opiniones, comentarios. Yo, profesor. Isabel, adelante. Perdón, no se escucha. Gracias por haberme, que estoy un poquito ronca, profe. Ya. Gracias por haberme explicado delante sobre el tema de la objeción de conciencia y el derecho a la vida, que le había preguntado sobre el trabajo. Gracias. De nada.
Bien, si no hay preguntas, dudas o comentarios, vamos a tomarnos el respectivo descanso, ¿cierto?, de alrededor de, ¿cierto?, dejémoslo en 15 minutos para que puedan, ¿cierto?, en definitiva, desconcentrarse, ¿cierto?, y eventualmente estirar las piernas. Y volvemos, por lo tanto, a las 11:15, a la segunda hora de clase, ¿cierto? Por lo tanto, pueden tomarse estos 15 minutos de descanso.